Mi suegra hizo un pacto con una entidad oscura y a cambio le dio la vida de mi bebé y la mía. Hay historias que llegan al alma y esta yo sé que no será la excepción. Respira profundo, abre tu mente y escucha con el alma. Bienvenidos a Me lo contó un espíritu. El capítulo de hoy es uno de los que más me ha llegado, de tantos que he recibido a través de los espíritus. Pero el día de hoy, la historia de Lupita es una historia que creo que muchos de ustedes se van a sentir identificadas, porque hay muchas suegras que no entienden que su hijo pues está haciendo una vida nueva, está comenzando un hogar, así como lo comenzaron ellas en algún momento. Entonces, pues son historias más comunes de lo que tú y yo creemos. A veces no dimensionamos el nivel de maldad. Creemos que es algo que se le pasará, no hay que darle importancia, no es algo que me vaya a afectar. Al final es su madre, no la mía. Pero Lupita te muestra el día de hoy que hay que ponerle caso a absolutamente todo. Cuando conocí a Gustavo, me pareció el hombre más maravilloso que mis ojos habían visto. No podía dejar de verlo, hasta pensé que no era real. Es esa sensación en el estómago y ese palpitar del corazón, y hace que la mente, el cuerpo y sobre todo la piel se te erice y sientes ese cosquilleo en todo el cuerpo. Era algo que yo nunca había sentido, a pesar de que yo ya había estado casada. Me casé a los 15 años con el papá de mis hijos. Más bien nos juntamos porque él era mucho más grande que yo y en mi casa había muchísimos problemas. Mi padre alcohólico, mi mamá codependiente, y pues no había mucho que hacer en mi casa. Al contrario, yo tenía miedo que un día mi papá llegara y hiciera algo de lo que realmente no quiero contarte. Pero cuando conocí al Gustavo, todo eso cambió. Yo pensé que los hombres eran malos, pensé que los hombres pues no podían amar, hasta que lo conocí a él. Venía de una relación tan tóxica donde había golpes, había maltrato, había repetido los mismos patrones que mi mamá. Me había dejado humillar y subajar como lo había hecho ella. Yo, que había jurado que ningún hombre me pondría una mano encima y mucho menos me haría lo que le hacían a ella. Pero al pasar del tiempo me fui dando cuenta que ni el padre de mis hijos ni yo estábamos listos para formar una familia. Así que cuando nació mi segundo hijo, decidí abandonarlo. Obviamente mi familia pegó el grito en el cielo. Yo iba a estar divorciada. Uy, no, me preferían muerta que divorciada. El padre de mis hijos no me dejaba trabajar, no me dejaba salir adelante, no me daba dinero. Yo, desde que me había casado con él, nunca había salido a comer a la calle. Eso era un lujo, ¿no? Qué esperanzas que yo pudiera comer algo, un platillo de afuera, de la calle. Pero cuando él y yo nos separamos, una amiga me tendió la mano, porque mi familia no me quiso recoger en su casa. Pero una amiga me aceptó y me fui a vivir con ella. Me consiguió trabajo donde ella trabajaba en una fábrica. Ahí conocí a Gustavo, donde definitivamente me sentí libre como el viento. Pero desde que lo vi a él, todo mi mundo cambió. Empiezo a trabajar y yo empiezo a abrirme camino sola. Empiezo a comprarme mis cosas. Me mudé, me pude ir a rentar un cuartito para mis hijos y para mí. El papá de mis hijos me seguía haciendo la vida imposible. Me rogaba que volviera con él, me imploraba y me lloraba. Pero yo ya no quería absolutamente nada con él. Al contrario, yo lo aborrecía y no quería saber nada de él. Me había hecho tanto daño que no me importaba si vivía o no. Y sé que esto no es nada bueno, porque obviamente es el padre de mis hijos. Pero si yo les contara todo lo que hacía conmigo, ustedes me entenderían. Así que al paso del tiempo, Gustavo y yo nos fuimos acercando. No fue inmediatamente, no fue rápido que me empecé a querer y sobre todo a permitirme sentirme amada. Gustavo hizo todo eso en mi vida
Pasaron 3 años y decidimos casarnos, cosa que el padre de mis hijos nunca había hecho. Él me dijo, Lupita, casémonos. Entonces yo me asusté. Dije, ¿cómo? Esto tan bonito que estamos viviendo, ¿lo vamos a arruinar con el matrimonio? Pero aparte, Gustavo, yo tengo 2 hijos. Eso a mí no me importa, me dijo. Tus hijos serán como míos y tendremos nuestra hermosa familia. Así que llegó el día en que Gustavo me pidiera matrimonio. Créanme que no podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Como un hombre se quería casar conmigo a pesar de que yo tenía 2 hijos, que no me habían dicho que eso no existía, que ningún hombre me iba a querer por el simple hecho de ser una madre fracasada. Y llega él y no nada más se quería juntar. Él se casó conmigo por todas las de la ley. Esto causó demasiada controversia entre muchas personas que me conocían. Algunos estaban contentos, otros estaban como que, mira, este hombre no sabe a lo que se enfrenta. Ay, yo, habiendo tantas mujeres solas y sin hijos, enredarse con una como esta. Porque la sociedad siempre habla, siempre dice, todo el tiempo está opinando, sin saber qué hay detrás de una madre soltera. Cuando Gustavo y yo nos casamos fue el día más feliz de mi vida. Fue uno de los días que jamás voy a olvidar y él es el amor de mi vida. Es el hombre que me enseñó lo que verdaderamente valgo, el que me enseñó el amor puro y sincero. Pero había algo que me llamó mi atención. Gustavo nunca me había presentado a su familia, pero yo tampoco le había presentado a la mía, porque como les comenté al principio, pues mi familia pues no era como que me apoyara mucho, entonces yo no quería que me lo fueran a espantar diciéndole cosas malas de mí. Entonces pues no le presenté a mi familia y él tampoco me presentó a la suya. El día de la boda me tocó ver a su mamá, la conocí, mi madre también asistió. La verdad es que pues fueron solamente de mero compromiso y pude notar que la mamá de Gustavo no le gustó para nada que yo tuviera 2 hijos. Al paso del tiempo, la señora enferma y Gustavo, como era un hijo muy pero muy bueno, responsable, amoroso, cariñoso, me dijo que nos fuéramos a vivir con su mamá una temporada porque él sentía que su mamá estaba muy mal y que pues quería pasar más tiempo con ella. Nos mudamos a la casa de mi suegra, nosotros ya habíamos comprado una casita y trabajábamos los dos muy duro, pero éramos muy felices, de verdad. Como te comenté, yo pensé que no existían hombres como Gustavo, pero pues sí los hay. Cuando llego a la casa de mi suegra, realmente siento algo totalmente denso, muy raro el ambiente, pero llegué a pensar que era por su enfermedad. La verdad es que porque es que la señora se miraba muy mal. Yo pensé que pues ella ya iba a morir, porque se miraba pálida, ojerosa, cansada, caminaba con dificultad. Y yo, como amaba tanto a Gustavo, accedí a irme a su casa y cuidarla, porque pues, ¿quién no haría eso por su madre, no? Y pues Gustavo me contaba que cuando él era niño, su mamá era muy buena con ellos. Pero cuando fueron creciendo, como que la señora no aceptaba ciertas cosas, como que se metía mucho en su vida y es por eso que él había puesto como un límite. Por eso es que no convivía tanto con ella, porque la señora era un poco invasiva y no quería que afectara nuestra relación. Por eso es que él se había alejado de ella. Y no nada más con él, sino también con sus otros hijos. Gustavo tenía 2 hermanos más, uno más grande y otro más pequeño. Todos estaban casados. Entonces, cuando nosotros nos vamos a vivir con ella, yo le comento a Gustavo que por qué también sus otros hermanos no le ayudan para que pues sea más equitativa la situación. Y Gustavo dijo que sí, que solo nos quedaríamos 3 meses con ella y que después se vendría su hermano mayor a pasar otros 3 meses con ella y así le iban a estar haciendo. Que ya después no había necesidad de que yo me fuera con él, que él solamente iba a estar viniendo a echarle vueltas porque iban a empezar a ahorrar para poder contratar a una persona que se hiciera cargo de ella. A mí me pareció muy, pero muy bien, porque obviamente Gustavo y yo teníamos que trabajar. Cuando yo llego a esa casa, yo salgo embarazada. Yo había intentado por más de 5 años salir embarazada y no había podido salir embarazada. A pesar de que los estudios salían perfectamente bien, yo no podía salir embarazada. Gustavo estaba excelente, yo estaba súper bien y no podía salir embarazada. Cuando llego a esa casa,
salgo embarazada. Al mes de estar cuidando a la mamá de Gustavo, salgo embarazada. Yo era la más feliz, la más contenta. Gustavo estaba que no cabía de felicidad. Le comentamos a la señora, supuestamente nosotros, para que fuera como un aliento para ella, para echarle ganas, para que conociera a su nieto, ya que era el primer hijo biológico de Gustavo. La señora, yo miré que sí se puso contenta, pero algo en ella no me gustaba. Mira cómo se hace la vela. Algo en ella no me gustaba. Tú siempre hazle caso a tu intuición. Siempre hazle caso a las señales, porque esas no mienten. Pasaron los 3 meses y yo le dije a Gustavo, amor, ya es hora de que nos vayamos a nuestra casa. La verdad es que yo me siento muy cansada en este lugar. Y no es que me canse en cuidar a tu mamá, pero hay algo que no me gusta. Gustavo me dijo exactamente lo mismo, que él se sentía desde que había llegado a la casa de su mamá muy drenado, enojado, siempre estaba de malas y además siempre estábamos peleando, cosa que no pasaba. Entonces él habló con su mamá, le dijo que vendría su hermano mayor y que nosotros nos retiraríamos a la mañana siguiente, que agarraríamos nuestras cosas, nuestros hijos y que nos iríamos a nuestra casa. A la mañana siguiente, la señora amanece muy grave. Ella entró como en un paro cardíaco, la tuvieron que hospitalizar y duró 15 días en el hospital. Los 15 días que Gustavo y sus hermanos duraron con ella en el hospital, cosa que yo no pude asistir porque de repente empecé a sentirme muy mal, demasiado mal, no me podía levantar, no podía ir a trabajar, no dejaba de vomitar y decía, Dios mío, qué raro, en mis otros embarazos no me sucedió esto. Pero pues cabe recalcar que no todos los embarazos son iguales y por eso es que no le tomé demasiada importancia. Pero pasaban los días y yo me sentía muy mal, pero extremadamente mal. Decidí ir al médico, el médico me recomendó reposo, me dijo que estuviera tranquila, que mi bebé estaba bien y que yo pues estaba perfecta, que hay embarazos que son mucho más complicados que otros y que realmente no me preocupara. Entonces dije, ok, no pasa absolutamente nada. Pero mi esposo me dijo que iban a sacar a mi suegra del hospital, que si le podía hacer el favor de limpiar la casa. Fue ahí cuando me di cuenta de toda la verdad. Yo no sabía que lo que iba a ver a continuación era una de las verdades más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente no puedes creer que las personas sean tan malas y sobre todo que tengan la mente tan trastornada que quieran matar a su propio nieto. Yo, a pesar de que yo me sentía muy mal, pero yo ya me quería ir de esa casa, le dije a mi esposo que estaba bien, que solo le ayudaría a acomodar su recámara, porque no me podía poner a hacer todos los labores domésticos porque me sentía muy cansada. Mi esposo me dijo que solo le hiciera ese favor y que después me podía ir a mi casa, porque él ya no se quedaría con su mamá. Habían contratado una enfermera para que la cuidara. Yo me puse muy feliz, empecé a tomar todas mis cosas, las subí a la camioneta y empecé a limpiar. Cuando me meto al cuarto de mi suegra, yo jamás, cabe recalcar que yo jamás había ido a ese lugar. Nunca me había metido a su recámara, ella siempre estaba encerrada y además nunca se metió con nosotros porque pues obviamente ella estaba enferma. Nosotros teníamos que darle su espacio y a mí no me gustaba como invadir su espacio. Yo hacía comida, limpiaba la casa, pero el que se metía a su recámara era mi esposo. Me pongo a limpiar su recámara y me doy cuenta que estaba como una puerta. A un lado del closet había una puerta. Abrías la puerta y esa puerta quedaba como oculta, válgame la redundancia. Cerrabas la puerta y se miraba esa puerta del lado izquierdo. Entonces yo nunca cerraba esa puerta porque me daba como un poco de miedo. La recámara de mi suegra era tétrica, de verdad. Se sentía algo raro ahí. En eso se cierra la puerta y yo me asusto, estaba tendiendo la cama, cuando veo esa puerta
Yo nunca había visto esa puerta. Yo había ido muchas veces a la casa de mi suegra. Inclusive ya tenía más de 3 meses viviendo ahí. Entonces, algo me llamaba, pero no me animé a abrirla. Dije, no, no la voy a abrir. Son cosas de mi suegra, es su intimidad y yo tengo que respetarla. Seguí haciendo las labores de limpieza, cuando la puerta se empieza a abrir. Yo empecé con un miedo, empecé a temblar, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Me quedé helada, me senté en la cama, porque quedaba casi como enfrente, muy rara, muy rara. Me senté enfrente de la cama, me agarré mi pancita y empecé a orar, porque yo sentía algo malo, te juro que yo sentía algo malo. Algo me dijo, abre esa puerta. Y yo dije, ok, si se está abriendo es porque quieren que algo vea. Pues con todo el miedo del mundo hice esto, empujé la puerta y se oyó como un rechinido, como esas películas de terror de... Se abre la puerta y veo como otra recámara, pero era una recámara muy pequeña. La veo de lejos, no me atrevo a entrar y dije, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? Duré como 5 minutos ahí parada, pensando si entrara o no entraba, hasta que me decidí a entrar. Ojalá nunca lo hubiera hecho, definitivamente. Bueno, creo que todo está escrito y al final ninguna sombra se puede ocultar bajo la luz. Camino hacia esa recámara pequeña, porque era demasiado pequeña. Y te digo recámara porque tenía hasta una cama muy chiquita, como que descansaba ahí, como que alguien dormía ahí, no lo sé. Estaba una mesa y había muchísimos, pero muchísimos santos. En especial había uno que cuando lo vi, temblé. Era el diablo. Y a un lado de él había muchas ofrendas. Bueno, lo que le decían el diablo, porque realmente no sabemos cómo es, pero su representación estaba en esa figura. Había muchas ofrendas, pero lo que más me impactó, y todavía recuerdo, es que yo estaba ahí. Había una foto mía y de mi bebé, de el último ultrasonido que nos habíamos hecho, en esa estatua, en ese lugar. Y en otro lado estaba mi esposo, con muchas cosas como de dinero, billetes, velas, había muchas velas. Y era un cuartito que tenía como otra salida. Tenía una ventana y juro que nunca la miré. Nunca vi, ni tan solo le puse atención a esa ventana. No sé cómo es que estaba tan oculta y yo nunca la vi. Además, sobre el altar estaban también mis hijos. Sus hijos, sus nietos, no biológicos, estaban bañados en sangre. Y yo no podía creer lo que estaba viendo. De verdad, fue algo que me impactó tanto que todavía tengo esa sensación de miedo, de odio, de rencor, de coraje, de que qué estaba pasando. Salí corriendo de ahí, llorando, pero cometí un error. Nunca tomé fotos, nunca tuve evidencia de lo que te estoy diciendo. Salgo corriendo de ahí, súper asustada, me meto a la camioneta, me voy manejando como loca, iba como loca llorando. Cuando en la carretera volteo y veo la misma imagen que te estoy diciendo. Cuando veo esta imagen, entré en pánico. La camioneta se volcó, choqué, di muchísimas vueltas y me estrellé contra un poste, contra un árbol. Mi Padre Celestial es tan maravilloso que inmediatamente mandó ayuda. Iba pasando un carro por ahí cuando vio lo sucedido y me auxilió inmediatamente. Llegué al mismo hospital donde estaba mi suegra. Cuando mi esposo ve que llego en muy mal estado, él se asusta y empieza a preguntar, ¿se acabo de hablar contigo? ¿Qué está pasando? ¿Se acabo de hablar contigo? ¿Qué está sucediendo?
Entró a quirófano porque venía en un estado crítico. Pierdo a mi bebé y mi vida se debate entre la vida y la muerte. Al paso del tiempo, sin yo darme cuenta, despierto. Despierto en el hospital con muchos aparatos, sin saber qué es lo que estaba pasando. Y había sucedido un milagro con mi suegra. Ella se había curado. Yo había durado 6 meses en coma y no le daban esperanzas a mi esposo. Ella le había dado a mi mamá, a mis hijos. Mi esposo se estaba volviendo loco. Él duró esos 6 meses en el hospital. No se movió nunca, no quería comer, no se quería bañar y él nunca perdió la esperanza de que yo regresara. Y gracias a Dios, así fue. Porque para Dios nada es imposible. Cuando yo desperté, ella también estaba a un lado mío. Recuerdo que sentí tanta rabia y tanto coraje, pero no podía hablar. Había algo que me lo impedía. Mi esposo fue el más feliz y el más contento. Entonces, mi esposo, cuando vio que yo abrí los ojos, él lloraba y gritaba y le daba gracias a Dios y decía que muchas gracias, que muchas gracias. Yo no podía entender, estaba muy aturdida. Yo sentí que me dormí y desperté. Para mí no había pasado el tiempo. Tampoco sabía que había perdido a mi bebé, pero sí tenía claro lo que había pasado, todo lo que había visto. Eso no se me podía borrar de la mente. Pero en esos 6 meses habían sucedido muchas cosas. Sin yo saberlo, obviamente porque yo estaba postrada en una cama, mi suegra le dio a mis hijos a mi mamá. Mi esposo había perdido su trabajo, se había quedado en bancarrota, había vendido nuestra casa para poder pagar el hospital, nuestros carros. Nuestros ahorros ya no existían. Todo se había ido en hospitales, medicamentos y médicos. Cuando yo le cuento a mi esposo esto, él solo sonreía y pensaba que era producto de mi imaginación, que también yo había pasado mucho tiempo dormida y que algo en mí todavía no se reseteaba bien. Así que cuando me dieron de alta, tuve que irme a aquella horrible casa. Cuando le pregunté a mi suegra que si cómo estaba de salud, yo la miré tan bien, tan radiante, era otra mujer, joven se miraba. Y cómo no, si ya había obtenido lo que había querido. No había podido obtener mi alma, pero había obtenido la de mi bebé. Un alma pura, un alma que todavía no llegaba a este plano y que él se privó de un amor tan grande, que más bien lo privaron de un amor tan grande que teníamos acumulado para él. Pero yo miraba a mi esposo extraño. Él también estaba enfermando. Se miraba muy acabado, muy triste, abatido. Y yo le comenté que por qué estaba de esa manera y él me dijo que era porque él pensaba que yo también iba a morir. Inmediatamente, después de salir del hospital, recuperarme un poco, fui por mis hijos. Ellos no quisieron regresarse conmigo, me odiaban, porque mi suegra les había dicho que yo, antes de estar mal, le había encargado que se los regalara a cualquiera. Pero como ella era buena persona, se los quiso dar a sus abuelos, porque pues ellos eran sus familiares más cercanos y que pues obviamente yo me iba a morir y que pues lo mejor era que estuvieran con ellos. Cuando yo escucho esto, yo le digo a mis hijos que obviamente yo jamás los hubiera dejado, que yo jamás los hubiera abandonado, pero ellos no me creyeron. Estaban tan dolidos, pero obviamente era también parte de lo que esta señora estaba haciendo. Pasaron los días, pasaron los meses y yo seguía sumergida en aquel dolor, en aquella incertidumbre. No podía ni levantar la cabeza. De verdad, yo estaba muerta en vida. Mi esposo siempre estaba ido, no salía a buscar trabajo. Era otro hombre, no era del hombre que yo me había enamorado. Ella nos tenía ahí prisioneros, nos trataba como sus títeres. Mientras se alimentaba de nuestra energía, nosotros íbamos muriendo poco a poco. Pero un buen día salí a caminar.
Junté todas las fuerzas que tenía y le dije a mi esposo que iría a caminar. Cuando estaba sentada en la banca de un parque, llegó una amiga que hacía muchos años que no miraba. Me dijo que por qué me miraba tan mal. Le empecé a contar un poco de mi historia porque sentía que la vida se me estaba yendo. Y ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, porque lo que estás viviendo no es normal. Cuando ella me dijo estas palabras, yo sabía que no era normal lo que yo estaba viviendo. Pero cuando ella me dijo estas palabras, yo sentí como si Dios me estuviera hablando a través de ella. Porque cuando yo estaba en coma, yo había tenido muchos sueños. Y uno de ellos era precisamente el que te estoy contando, el de la banca, que llegaría un ángel a ayudarme. Jamás me imaginé que sería esa amiga, que tampoco era tan amiga mía. Era solo una conocida que nos mirábamos de vez en cuando. Pero no éramos amigas en totalidad, no la podía considerar mi amiga. Al día siguiente, ella llega a la casa de mi suegra y toca la puerta. Mi suegra abre la puerta con voz gruñona y le dice, ¿qué se te ofrece? Mi amiga era toda una luz. A donde llegaba, iluminaba. Y no le importó si la dejaban pasar o no. Ella se metió con voz chillante, tenía una voz chillante. Empezó a gritarme, Lupita, levántate, vengo por ti para ir a desayunar. Y no voy a recibir un no. Se sentó en el comedor y empezó a sonreír y empezó a decirle a mi suegra, qué bonita casa tiene usted. Definitivamente tiene un excelente gusto. La verdad es que la casa de mi suegra estaba horrible. No había una decoración, todo era tétrico, todo era oscuro. Pero mi amiga lo que quería era disuadir al enemigo. Yo me despierto porque mi esposo y yo ni tan solo dormíamos juntos. Mi suegra no nos los permitía. Y le digo, ¿qué pasó? Vamos, te voy a invitar a desayunar. Y yo le dije que no podía porque no tenía dinero. Me dijo, yo no te estoy pidiendo dinero, solamente te quiero llevar a desayunar. Vístete rápido y vámonos. Yo realmente algo en mi cabeza era como si me taladrara y me dijera, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Pero otra parte me decía, sí, sí, ve, es necesario. Nos fuimos a desayunar y cuando estábamos desayunando, llega una persona. Cuando la vi, sentí demasiada, pero demasiada paz, mucha tranquilidad. Empezamos a platicar de la nada. Cuando menos pensé, ya le estaba contando mi historia, pero a mi amiga no le había contado el altar que había visto, y mucho menos le había contado que había perdido un bebé. Pero antes de que yo lo dijera, esta persona ya me lo había dicho. Empezaron a darme sanación. Yo de verdad toqué fondo. Al principio no creía, estaba muy confundida. Yo siento que los trabajos energéticos nos los hacen también para que nosotros no podamos levantar la cabeza y poder decir hasta aquí y yo quiero sanar, yo quiero estar bien, yo quiero vivir mi vida, no que otra persona esté viviendo mi vida. Y empecé a recibir sanación con velas, empecé a recibir sanación con hierbas. Todos los días mi amiga iba por mí. 21 días estuve trabajando mi materia, mi carne, mi mente y mi espíritu. Y poco a poco fui recuperando el brillo, pero el que no lo iba recuperando era mi esposo. Todos los días le decía que me acompañara, le conté y él se negaba y se negaba. Hasta que un día tomé la decisión de irme de ese lugar. Ya no pude más. Necesitaba salir de ese lugar para poder levantar la cabeza y retomar mi vida, poder recuperar a mis hijos y poder recuperar a mi esposo. Pero en ese inter en el que yo me retiré, abandoné a mi esposo, él cayó en una profunda depresión y trascendió. Cuando él trasciende, la señora todavía se atrevía a culparme a mí de lo que ella misma había logrado. Porque la entidad, al no obtener mi alma, se cobró con lo que más quería. Así que mucho cuidado con los pactos, mucho cuidado con no saber a qué estamos jugando, porque no es solo el que yo no quiero a esta persona para mi hijo, o es que esto no lo quiero para mí. Hay muchas maneras de ayudarnos dentro de la magia. No nos vayamos por la más fácil, que es la que nos da absolutamente todo, pero recuerda, también te quita absolutamente todo. Lupita recuperó a sus hijos, recuperó su vida, murió a la edad de 89 años, siempre extrañando a Gustavo, hasta que llegó el día de encontrarse. Dice Lupita que ahorita ellos vivieron esa experiencia porque a eso venían, pero quieren contarte su historia.
porque sabe que muchas parejas al final terminan retirándose una de otra o terminan en un desenlace fatal, porque hay terceras personas que no quieren que estén juntas. No todo el tiempo es así, pero recuerda, cuando tú sientas que algo no está bien y la energía empieza a cambiar, te sientes tensa, densa y sobre todo algo en tu interior te dice que no está bien, que ese lugar no es para ti, huye, vete. ¿Por qué? Porque no puedas pelear, sino porque es una batalla que va a ser difícil. Déjame en los comentarios si a ti te ha pasado algo similar. Si el caso de Lupita es muy parecido al tuyo o si tu suegra tampoco te quiere.